Leamos la palabra del Señor. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículos 19 hasta el 25. Leamos la palabra del Señor. Dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Cierre tus ojos y oremos. Querido Dios, ante tu presencia nos recomendamos, Señor. Queremos que tú nos uses como instrumentos, que tú hables a tu iglesia, a tu pueblo, y hable también a mi corazón. Edifica a todos nosotros como cuerpo que somos de Cristo, y tú eres nuestra única cabeza. Ministra tu poderosa palabra y enséñanos. Redarguye, Señor, exhórtanos y repréndanos, corríjanos, ayúdenos a sermos fieles, firmes en tu presencia. Perdone nuestros pecados y fortalezca nuestra fe a nuestro diario vivir. Padre querido, que tú hables, que yo me calle, que tú crezcas, que yo mingüe, y que se oiga únicamente tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Nosotros la reunión pasada leímos desde el versículo 17 hasta el 25, pero únicamente 2 versículos logramos exponer. Nosotros hablamos acerca de la dignidad del obrero, del oficio pastoral como una honra, la forma de honrar al pastor. Y en esta exposición vamos a hablar de la segunda parte, que yo había dicho, tenemos 2 partes en esta porción de la Escritura. Una es la dignidad del obrero y la otra es el cuidado por la iglesia. Entonces vamos a exponer de los versículos 19 al 25 el cuidado por la iglesia. Y acá vemos algo muy, pero muy específico, muy fuerte, y ojo, es muy necesario para la salud de la iglesia. El tema que estamos viendo en esta pequeña porción de la Escritura es un tema complejo, complicado, que en nuestra modernidad, nuestra iglesia postmoderna, en nuestro mundo, en nuestra actualidad, la gente rechaza muchas veces cuando la iglesia actúa con estas instrucciones bíblicas. Estamos hablando de algo llamado disciplina. La disciplina en la iglesia no es únicamente una cosa que puede ser optativa. Algunas iglesias ya no optan por disciplina, ya no existe disciplina. La iglesia moderna, las iglesias postmodernas, las iglesias neopentecostales, no hay más disciplina. La disciplina bíblica es lo que conserva a la iglesia con salud, una salud espiritual frente a lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La novia de Cristo tiene que ser presentada a Cristo como inmaculada. Y dura cosa, hermanos, es servir a un Dios santo. Es durísimo, porque la santidad de Dios no nos da chance ni de cometer un solo pecado, un solo error. No, dame una excusa, para, estoy permitido. Escuché una prédica, una exposición de Sproul que decía acerca de la santidad de Dios, decía, errar es humano, ¿no es cierto? Ese dicho, y perdonar es divino, es decir, el error es común del ser humano, pero Dios tiene la obligación de perdonar cada vez que el ser humano se equivoca o comete un error. Pero la Escritura no nos da ese margen de decir, usted tiene un pecado, ¿no es cierto?, de por vida. Tenés chance de pecar una vez. ¿No? A veces vemos algunas cosas que son
actitudes que tenemos frente a algunas situaciones de negocio, de empresa. Por ejemplo, usted tiene chance de equivocarse 3 veces, ¿no es así? Bueno, la tercera está, ¿no es así? En nuestro sistema, como somos tan humanos, nos damos la chance de errar 3 veces, ¿no? Usted acá viniste, no pagaste. Viniste la segunda vez, no pagaste. La tercera vez, chao, ya está. ¿No es cierto? Entonces vemos muchas cositas que nosotros ordenamos como dando 3 chances, ¿no? Usted puede llegar hasta 15 minutos de retraso. Esto es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero para Dios no hay estas chances para con el pecado. Es decir, y Sproul, hablando acerca de esto, me encanta esta exposición de Sproul, porque él dijo así: si Dios te hubiese dado una chance para pecar, o 3 chances, desde cuando naciste, usted tiene 3 pecados gratis, 3 pecados libres, podés cometer 3 pecados en tu vida. Si Dios te hubiese dado eso, primero que está veriendo su santidad, ya no sería un Dios santo. Y segundo, que ¿hace cuánto tiempo usted ya no la usaste? Ya no los gastaste, ¿no es cierto? Entonces ya no tiene más el derecho. Desde cuando era niño ya cometiste los 3 errores, ¿no es cierto? Entonces el ser humano tiene una gran dificultad con la santidad de Dios, de entender la santidad de Dios, y es una cosa tremendamente dura, difícil, entender lo que es santidad. Cuando vemos y entendemos lo que es la santidad, entonces entendemos que la disciplina en la iglesia es no solo una cosa optativa, no solo una sugerencia, sino una necesidad para la sanación del cuerpo. Es como decir a tu cuerpo: usted tiene la chance de, agarrar cáncer 2 veces, la tercera morirse. No, el cuerpo no quiere nunca agarrar un cáncer, ¿no es cierto? No quiere nunca enfermarse. Y siempre el cuerpo trabaja para no enfermarse. Entonces, en ese sentido, cuando vemos que Dios es santo, la Biblia nos recomienda, y para eso pone los pastores, los ancianos, los presbíteros de la iglesia, para cuidar de la santidad de la iglesia, de la vida espiritual de la iglesia. Cuando llegamos delante del Señor y vemos que Él exige una iglesia inmaculada, no estamos diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que vivir en una santidad de decir, una vez que usted ha pecado, ya está eliminado el pueblo de Dios, ya está excluido, usted no puede más pertenecer a la iglesia. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que como nosotros somos todos humanos y somos todos pasibles de equivocación, estamos diciendo que debemos cuidar nuestra vida de santidad, nuestra vida de santificación, para imitar a un Dios que es santo. El Señor no 1 o 2 veces dice en su palabra: sed santos, porque yo, el Señor, tu Dios, santo soy. Cuando Pablo dice: imitad a mí, porque yo soy imitador de Cristo, no dijo 1 o 2 veces. Cuando la palabra de Dios dice en Hebreos: sin santificación, santificar usted, porque sin ella, sin santificación, nadie verá al Señor. Estamos hablando de una vida dedicada en esforzarse para servir a Cristo en la completitud de su palabra. No estamos hablando de una persona que nunca ha cometido un error, porque dicha persona no existe, únicamente Jesucristo, el Dios mismo. Pero estamos hablando de personas que aún con todas sus fallas, que aún con todos sus problemas, que aún con todas sus dificultades, tiene una iglesia, un cuerpo que trata de demostrar, de sanar a las dolencias, a las enfermedades de otra persona. Es decir, aún con todos sus problemas, está luchando con ayuda de todo el cuerpo. No sé si me explico. Cuando una persona viene cayendo, fallando, debilitándose, no significa que ha perdido su comunión con Cristo. Significa que tiene una iglesia por detrás que va primeramente a exhortar, que es animar a hacer lo correcto. Y cuando la persona falla en la exhortación, es decir, no da oídas a la exhortación, entonces llega a la caída. Y cuando llega a la caída,
entonces viene la parte de la reprehensión, que es decir lo mal que no debe hacer. Es retar para salir de la situación en la que está. Entonces una persona necesita la reprensión únicamente cuando no da oídas a la exhortación. Cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, nosotros tenemos acá, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2, dice así, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, y esta palabra redarguye es la misma palabra que nosotros podríamos traducir como convenza, persuade, y dice dos otras palabras, redarguye, repreende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿En qué se debe redarguyir, persuadir, convencer en la doctrina? Este es el artificio, es digamos así, la herramienta con la que debo exhortar, reprender y redarguyir, con la doctrina. ¿Y de qué manera? Con toda la paciencia. Con toda paciencia y doctrina, cimentado en la doctrina. Entonces la reprensión no es cimentada en una cultura. La exhortación no es cimentada en algo de la cabeza del pastor. No, de la cabeza del consejo. No. Todo esto es basado, cimentado en la doctrina. Entonces cuando el pastor tiene esta carga, digamos así, esta función, esta misión de exhortar y reprender, y no lo hace, la iglesia empieza a quedar enferma. Iglesias sanas. Hay un libro llamado 9 marcas de Mark Denver, que escribió las 9 marcas o las 10 marcas de una iglesia sana. Y una de las, todo basado en la escritura, está muy bueno el libro. Y una de las marcas es la disciplina en la iglesia. Hoy en día es difícil tener disciplina, hermanos, porque digamos así, el ejercicio de la disciplina es duro. Hiere algunos. Otros que están, una iglesia que no está bien instruida en lo que es disciplina, y yo creo que tengo que enseñar mucho más esto a esta iglesia. Una iglesia que no está bien instruida acerca de lo que es la disciplina, se ofende con la disciplina, porque no la conoce. Piensa que es cosa de los presbíteros de la iglesia, del consejo, del pastor. No sabe que es bíblico, no sabe que eso es para la salud. Y acá Pablo agarra fuerte respecto a la disciplina, agarra muy duro. Él dice, llega a decir así, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Acá la palabrita repréndelos, porque la reprensión ya he explicado, ¿no es cierto? Es retar a no seguir haciendo lo malo. Entonces la reprensión es una medida curativa. La exhortación es una medida preventiva. Entonces, ¿cómo decir? Estoy exhortando, Pedro, ame al próximo. Sirva al Señor, Pedro. Dé buen testimonio, Pedro. El camino es ese, Pedro. Estoy animando a que él haga lo correcto. Estoy exhortando. Y Pedro no escuchó al pastor. Entonces Pedro cayó. Y anda haciendo otras cosas que no agrada al Señor. Entonces el pastor va a segunda vez y dice, Pedro, no haga eso, Pedro. Está mal lo que está haciendo. Eso no es un buen testimonio del cristiano. Así no puede ser como un miembro de la iglesia, Pedro. Usted está dando mal testimonio. Estoy reprendiendo a Pedro, porque no escuchó la medida preventiva. Ahora tiene que ir por la medida curativa. Y es lo que Pablo enseña a Timoteo. Y encima le da medidas graves, drásticas. Pero ¿por qué? Seguramente cuando Pablo escribe esto, había situaciones en la iglesia, siempre Pablo está contestando una carta o una noticia que le trajeron. Había en alguna situación en la iglesia que era necesario exponerlos ante todo el cuerpo, toda la iglesia. Pero no siempre es así. Vamos a volver acá
un poquitito antes de entrarmos en algunos textos que quiero mostrarles cómo Jesús enseña la disciplina en la iglesia. Mira, arrancamos con el versículo 19, que dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La persona con la que la acusación ha llegado al consejo de la iglesia, escuche bien, la persona con que la acusación ha llegado al consejo de la iglesia es un anciano, es un presbítero, es un pastor. Cuando venga una acusación contra un pastor, Timoteo, nunca la tome de una sola persona, tiene que haber 2 testigos. ¿Por qué? Porque un pastor representa todo un cuerpo. Un presbítero, un anciano, representa todo un cuerpo, toda la iglesia. Entonces, cuando un presbítero o un pastor es digno de reprensión, entonces, ojo, necesita algo de testimonio, porque si no, de testigos, porque si no, usted puede ir por un lado de alguien que no le gusta a este presbítero o a este pastor y trae acusación falsa. Porque cuando este presbítero o pastor representa un grupo de personas, ellos están a cargo de tomar decisiones a veces difíciles. Y algunas decisiones no le gustó a un par de personas. Entonces algunas personas van a levantar falso testimonio para quitarle este presbítero o este pastor. Es necesario que tenga testigos presentes para que lleve adelante esa acusación. Entonces, sepa cómo actuar con la disciplina de la iglesia. Cuando la disciplina es merecida por un pastor o un anciano, quien ha traído la acusación tiene que traer 2 testimonios, 2 testigos, ¿cierto? Entonces acá en nuestra iglesia presbiteriana lleva un otro contenido. ¿Por qué? Porque esta acusación debe llegar al presbiterio. Porque, por ejemplo, una acusación contra un presbítero que llega a los propios presbíteros, ¿quién va a juzgar a este presbítero que está mal o quién va a reprender a estos presbíteros? ¿No es cierto? Entonces va a un consejo más grande llamado presbiterio, en donde hay otros pastores y otros presbíteros que van a juzgar si la acusación es verdadera o falsa, teniendo los testigos. Es así como funciona. Ahora, cuando la acusación viene en contra de un miembro de la iglesia, ahí el tribunal que juzga eso es el consejo. El consejo es quien pone la disciplina o echa la disciplina. Así es como funciona bíblicamente. Le quiero mostrar acá en Mateo 18. Abra tu Biblia, porque eso no es una enseñanza de Pablo, no es una enseñanza de la cultura de la iglesia primitiva, no, es una enseñanza de Jesucristo. Y él dice con todas las palabras. Abra por favor San Mateo capítulo 18. Vamos a leer en los versículos, desde el versículo 15. Escuche bien, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay un pecado en la iglesia, hay alguien que ha pecado en contra de ti o en contra del cuerpo, en contra de la iglesia. Ve tú y él solo. Tenemos un problema, este hermano está con un problema conmigo, estamos enojados, estamos peleados, no sé qué. No puedes seguir así, iglesia. Si usted tiene algún problema con un miembro de la iglesia, otro hermano de la iglesia, usted tiene que acercarte a él, así como Jesucristo nos está instruyendo en su palabra. Acércate a él, tú y él solo. Si se escucharon los dos, si este hermano ha pecado en contra de ti y tú hablas con él, y se arreglaron ustedes, se perdonaron, oraron juntos. No, hermano, perdóname, yo me metí la pata, disculpe, no debería haber hablado de esa forma. Listo, se terminó el problema. Ahí sigue Jesucristo diciendo: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra, toda palabra. Ahora quiero traerte a una magnitud más grande. Obviamente que un miembro de la iglesia, y acá Jesús está hablando al cuerpo completo, está hablando a la iglesia.
Y la iglesia es representativa, ¿no es cierto? Es representada. Un miembro de la iglesia quizás no tenga la madurez de decir, bueno, yo voy a acercarme a mi hermano y voy a decirle que ha pecado en contra de mí y vamos a sanar el problema. No, mayormente se acerca al pastor y dice, pastor, fulanito me hirió, me pasó esto, me pasó aquello, ¿viste? Y habló esto, habló aquello, estoy mal. Es lo mejor a hacer. Entonces el pastor te va a dar la instrucción o va a llamar al hermano y va a decir, mira, pasó esto, y sienta con los dos y se resuelve el problema. Entre los dos y el pastor de promedio, o un presbítero de promedio. Amén. Ahora, no te escuchó, llama a dos, ¿cómo está? Uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llama a 2 testigos. Acá estamos llevando al nivel de consejo. Al consejo de la iglesia, y que alguien haya sido de testigo que el pecado realmente existió, ¿no es cierto? Y ahí cuando llega a este nivel, ya es una cuestión ya de una exposición a un nivel más chico. El consejo de la iglesia se va a enterar. Entonces, retaste o reprendiste a un hermano que te escuchó. ¿Cómo se sabe si escuchó? La consecuencia de sus actitudes. Bueno, se arrepintió, sigue caminando correctamente, anda en obediencia, anda tratando de arreglar las cosas que hizo, y bueno, escuchó. Gloria a Dios, no hace falta llevar a ningún lado más ese problema. Porque la idea de la disciplina, la intención de la disciplina es siempre restaurar aquel que cayó en pecado, aquel que salió de la comunión. Es restaurar, acercar, traer para cerca, traer de vuelta a la comunión. No, lo que no puede pasar, lo que vamos a ver en los versículos siguientes de Timoteo, lo que no puede pasar es que esta persona siga en pecado dentro de la iglesia, como si nada. Entonces el hermano sabe, pero no dice nada. El otro sabe, pero no dice nada. No, nos vamos a meter en esto, no, todo ahí, ¿viste? Pero lleno de... Entonces uno dice, yo hice eso, no pasa nada. Hay otros se sienten en el derecho de decir, bueno, si este hace, entonces también puedo. Y el otro va y dice, no, si este hace, también puedo. Y ahí se termina la salud de la iglesia. Veo una iglesia carnal, lleno de personas que no se preocupan con la fidelidad de la escritura, y ahí se termina en desastre. En desastre. Ya no es más una iglesia bíblica. Ahí se vuelve cualquier otra cosa, ahí viene ya desde el púlpito, empieza otras doctrinas raras, otras cosas que facilitan la vida de todos, en el sentido de santidad. No, acá se puede todo, no. Género iguales, puede contraerse en matrimonio, y ahí empieza a liberar general. Así empieza. La salud de la iglesia, los pequeños detalles, son muy importantes. Ninguna iglesia que hoy falta con la disciplina empezó ya de una... Bueno, somos bíblicos y de golpe lo cortamos todo y arrancamos por otro lado. Ninguna. Siempre arranca de una cosita, va dejando algo, y si mira, 10 años después la iglesia está un desastre. Ya no es una iglesia bíblica. Y lo peor, ni sus propios líderes reconocen que ellos salieron tanto de las escrituras. Es un problema grande. Por esa razón, Pablo, orientando a Timoteo, que es el cuidado de la iglesia, que es el ministerio pastoral, que es el ministerio de diáconos, todo eso que ya hemos estudiado, ahora viene y dice, ahora hay algo, Timoteo, que es muy importante en la salud de la iglesia, así como la salud de tu cuerpo. Ve que acá en medio él mete una enseñanza acerca de su salud física. También pone un poquito de vino para que no tome agua solo. Y ahí pensamos, bueno, está totalmente desubicado ese texto que está tratando. Está tratando de salud. La salud espiritual y la salud física. Es lo mismo que decir, cuídate de ti mismo, como nosotros hemos visto, ¿no? Acá en versículo 16, 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces está hablando, así como cuidas de tu salud física, que es el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mete esto en medio de lo que está hablando de
doctrina de disciplina y de cuidado de la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver una comparación con lo que es tu salud, así como tiene que cuidar de ti mismo, como yo te había dicho acá en el versículo anterior, capítulo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, tener cuidado de ti mismo es no solo su vida física, y la vida física y su salud física compárase a una salud espiritual, a la salud de la iglesia. Así como debes cuidar de tu salud física, cuidar de la salud de la iglesia, cuidar de la salud espiritual. Amén. Entonces vemos la necesidad de que la disciplina debe ser aplicada de forma bíblica. Y si volvemos acá al capítulo 18 de Mateo, Jesús sigue enseñando y sigue diciendo, y dice, si no los oyeres a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acá está. El caso que Pablo estaba contestando a Timoteo era este. Nivel de que pasó por uno, no resolvió. Llevó los 2 testigos, no resolvió. El hermano sigue en pecado. Dilo a la iglesia. Pablo está aplicando lo que Jesús ha enseñado. Y está enseñando a Timoteo cómo manejar la iglesia que él está encargado. Entonces es un pastor ya más experimentado enseñando a un pastor más jovencito que está empezando la carrera pastoral. Entonces él dice, primeramente a un anciano no admitas acusación, porque usted no lo puede retar solo, va a tener que juntar otros pastores y otros ancianos para reprender a este anciano. Entonces que tenga testigos, ¿cierto? Segundo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Acá está hablando de alguien que está persistiendo. Esta palabra persiste en pecar te da la causa de entender que ya pasaron por los 2 procesos, los 2 pasos primeros. Están persistiendo porque fue retado de a uno, después fue con 2 testigos y están persistiendo. Los que persisten, como dijo nuestro Señor Jesucristo acá en Mateo 18, dilo a la iglesia. Es algo que hoy en día es muy difícil de pasar y yo espero que nunca sea necesario que pase en esta iglesia, porque mayormente las personas frente al consejo ya se arrepienten y reconocen su error y su pecado. El tema es cuando no reconocen, es cuando no se arrepienten, es cuando siguen en su obstinación de pecar. Ahí es necesario decirlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque quedan los chusmes. ¿Sabe que fulanito está haciendo eso? No, decimos de una, toda la iglesia se entera, listo. Se terminó los chusmes, ¿no? Chisme. No, porque esto, porque aquello, y sabe el otro ya sabe de otra cosa, de otra forma, el otro escucha de otra forma, y sale, no, pero eso no pasó esto, no, así no fue, y así, bueno. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que sanar este problema? Cortando por la raíz. Hermanos, fulano cometió eso, esto y esto, y el consejo de esta iglesia los tiene disciplinados por esta y esta razón. Listo. Hay necesidad de exponer. ¿Por qué? Si llegamos a la iglesia y decimos, hermano fulano y fulano está disciplinado, va a seguir los chusmes. Bueno, entonces, ¿viste que fue disciplinado por esto? Fue por esto, fue por aquello, por eso. Y sigue igual. Entonces, cuando se dice, exponiendo a la iglesia la situación real de lo que pasó, listo, se termina todo. ¿No es cierto? Dios quiera que jamás sea necesario esto, ¿no? Mayormente cuando se sienta con el consejo, las personas que han caído, han tenido algún problema, reconocen, se arrepienten y quieren caminar de forma diferente. El arrepentimiento no es únicamente un dicho por la boca. El arrepentimiento es un hecho con las acciones. Entonces yo confirmo que estoy arrepentido cuando cambio de actitudes y empiezo a hacer lo que fui orientado, instruido por los presbíteros de la iglesia, es decir, por el pastor y los presbíteros. ¿Cierto? Ya he explicado acá que presbíteros, ancianos y pastores son los que gobiernan la iglesia y conducen la iglesia de Dios, así como nosotros hemos aprendido en estudios de catecúmenos. Ustedes que han pasado por catecúmenos han aprendido esto, que está en Hechos 15, la manera como se debe ser manejada la iglesia de Dios
en la tierra. Entonces, vemos acá Jesús diciendo, en este caso extremo, y Pablo tenía en la iglesia de Éfeso, cuando estaba Timoteo presidiendo como pastor, un caso así. Y dijo, a estos que persisten, no uno, algunos quizás. Y quizás era de las viudas estas que estaban haciendo chismes. ¿Se acuerda de la prédica anterior que decimos? Estas viuditas que salen haciendo chismes, que salen entregándose sexualmente para los falsos profetas y después salen desparramando por la iglesia cosas malas y feas y encima enseñando a otras chicas, las jovencitas, a hacer lo mismo. A estas exponga ya en la iglesia porque están persistiendo en su pecado. Ya expliqué en la prédica anterior que en esta época había muchas viudas porque mucha guerra, mucha persecución. Los hombres morían y las viudas jovencitas estaban en la iglesia y tenían varios problemas con estas viudas. En prédicas anteriores usted puede mirar en Facebook que está publicada la predicación. Entonces, quizás acá es el caso de estas viudas y otras personas que se aferraron a la causa de estas viudas. Como Pablo dijo a Timoteo, mira, saque de la lista estas, apenas las viudas mayores de 60 años, poner en la lista. Por ahí ya empezaron un problema quizá en la iglesia, ¿no es cierto? Más chismes se levantaron, hablando mal del pastor, hablando mal de los ancianos, hablando mal de los presbíteros, quizás un montón de problemas tuvieron. Y ahí Pablo dice, a estos, dilo a la iglesia. Y Jesús dice acá en el versículo 17, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Bueno, fue dicho a la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia con este hermano? No lo va a echar, pero la iglesia entera como cuerpo tiene la función, la misión de haber sabido que este hermano está bajo disciplina por este y este pecado, tiene la función y la misión de intentar convencerlo del arrepentimiento. Intentar traerlo de vuelta al arrepentimiento. De todas las maneras, con amor, con cuidado, con reprensión, con exhortación, de todas las formas. Cada miembro de la iglesia ahora está enterado de que esta persona necesita regresar a la casa, a la comunión del Señor, a la casa de Dios, a la reprensión para sanación, digamos así. ¿No es cierto? Una persona cuando está disciplinada no puede participar de la Santa Cena del Señor. Hay algunas cosas que pierde esta persona. No puede participar de la Santa Cena, no puede participar de ninguna actividad como liderazgo frente a un trabajo, no puede participar de algunas cosas. Son algunos niveles. El módulo 5 de catecúmenos está todo eso explicado a detalle. Los derechos, los deberes de un miembro y los privilegios, qué es la disciplina, qué pierde con la disciplina, qué gana después que regresa de la disciplina. Entonces todo eso es muy importante que la iglesia aprenda, porque es un tema delicado. Yo ya veo las caras de ustedes así medio asustadas, porque es delicado el tema y es necesario en la iglesia, ¿viste? Como estamos por apenas vivir en este siglo, ya los hermanos que son creyentes, que son realmente convertidos, ya es un tema espantoso. Dios mío, es realmente necesario, ¿no es cierto? Y el texto bíblico me lleva a predicar y exponer eso. Como digo, no siempre no elijo los textos para predicar, sino que exponemos la palabra de Dios versículo por versículo y llegamos a los textos que necesitamos hablar. Por más que les parezca que sea difícil, que sea aquello o esto, hermano, es la palabra de Dios a la cual debemos ser fieles. Y acá dice así, no estoy hablando de mala comprensión, no, estamos hablando de traer de vuelta a una persona que cayó de la comunión, traer de vuelta. Ahora, hay personas que están obstinadas, están cegadas por el pecado de tal manera que no quieren. Y en este caso, cuando después de dicho a la iglesia, la persona sigue cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados, la palabra de Dios dice, Jesús dijo, tenlo como gentil y... ¿Qué eran los gentiles y publicanos? Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Los que no eran judíos no eran circuncidados, no tenían pacto con Dios.
Gentil significa todo aquel que no tiene pacto con Dios. Gentil. Es como la iglesia católica nombró de pagano. Este pagano. Si no es bautizado en la iglesia católica, pagano. Todos los que no eran católicos eran paganos. Eso para los judíos era lo mismo, era igual. Los que no eran judíos eran gentiles. Todos no judíos eran gentiles. Significaba que los gentiles no tenían pacto con Dios, no tenían circuncisión, no tenían conocimiento de Dios. Y Pablo dice esto en Efesios capítulo 3, 2 y 3. Nos dice, nosotros estábamos sin Dios en el mundo, sin los pactos, sin las alianzas, sin nada. Y Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros. Y nos hizo de los dos pueblos, gentiles y judíos, uno solo, llamado iglesia. Iglesia. Entonces, partí de la iglesia, nosotros somos un pueblo para la santidad de Dios, para la salvación en Cristo Jesús. Cuando dice, tenlo por gentil y publicano, ¿qué eran los publicanos? Eran los peores de los gentiles. Los peores de los gentiles eran aquellos que sacaban de la gente la propia sangre. Los publicanos eran los colectores de impuestos. Mateo era un publicano. Estaba Mateo sentado cobrando tributos para César. Y no era como nosotros pensamos hoy el tributo es un impuesto que el gobierno determina en la ley y está ahí, bueno, listo. No. Las cobranzas de tributos en este entonces eran con palos, con fierros, con castigos. Si usted no fuera fiel, te entraba en tu tierra, te mataba a tus hijos, destruía tu casa. Era así que se cobraban los tributos. ¿Y Mateo qué era? Un publicano, un cobrador de tributos. Uno que si usted no paga y denuncia el otro, o sabe él, se va en tu casa. No sé si asistieron ya a las películas antiguas, donde los reyes gobernaban algunas y llegaba a los pueblos. Los caballos del rey con todo su ejército mataban niños, mujeres. ¿Por qué? Porque no dieron el tributo del trigo. ¿Se acuerda de alguna película así? Eran peor en esa época. Entonces Mateo estaba sentado, Jesús le miró en los ojos y dijo, ven y sígueme. Es tremenda la conversión de Mateo, porque Mateo no dijo, para un cachito, déjame enterrar a mi padre, como algunos le dijeron. No. La Biblia dice que Mateo levantó, dejó todo lo que estaba haciendo e inmediatamente lo siguió. No, para llegar a ese puesto, Señor Jesús, estudié mucho, no puedo dejar todo así nomás. No, yo tengo la confianza de César, ¿sabe? Que soy un cobrador de tributo. Ese cargo es requisitado por mucho. No. Inmediatamente dejó y lo siguió. Entonces, cuando dice, tenlo por gentil y publicano, en otras palabras está diciendo, tenga por un impío, no se convirtió todavía. No es creyente, porque fue exhortado, fue reprendido y sufrió, la iglesia sabe, sufrió todo lo que es el proceso de trato para regresar a la comunión y no quiso, expulse. Ese es lo que en la iglesia llamamos de expulsión. Entonces, cuando alguien lo ve haciendo algunas cosas por la calle, ¿no es cierto? Y dice, este es un miembro de la iglesia. Dice, no, la iglesia lo tiene expulsado. No es miembro más. Es lo que la iglesia católica llamaba de excomunión, pero la excomunión es una palabra bíblica, griega, que quiere decir sin comunión con el cuerpo. Es como decir, este no tiene la comunión porque no hace lo mismo que el cuerpo hace. En ese sentido, es el sentido, digamos así, la pena máxima de la iglesia es la excomunión. Pastor, y después de la excomunión, ¿puede una persona regresar a la comunión en la iglesia? Sí que puede. Sí puede. Si se arrepiente. Por eso Pablo dijo de Alejandro, ¿cómo dice? El latonero, ¿no? No me acuerdo nunca en español esa palabra. Candeero. Alejandro, lo entregué a Satanás. ¿Qué está diciendo? Lo expulsé de la iglesia. No hace parte de nosotros, no tiene la misma comunión. Por el contrario, es de impedimento para la obra misionera. Me ha causado muchos males, muchos daños, dice el apóstol Pablo. Pero un día que él esté convertido, se arrepiente, ahí después de expulsado de la comunión de los hermanos,
¿no? Y Pablo hace enterar a la iglesia, no lo tenga más como, ni saludéis. ¿No es así? Algunos dicen, ni lo salude. ¿Por qué? Porque está en otra vibe, como dicen los adolescentes hoy. Está ahí con los falsos profetas. Está enseñando otras doctrinas. Se fue tanto que está predicando lo contrario que nosotros predicamos. Entonces cuando llega a tu casa para enseñar esa cosa, ni lo recibas, no, ni lo salude. No lo reciba en tu casa. En ese sentido, la expulsión quita de la comunión de la iglesia, de una iglesia sana. Y yo ya he visto, hermanos, pastores que pecaron y que cuando la iglesia, el consejo de la iglesia, el presbiterio, lo exhortó y lo reprendió, él se rebeló y se fue de la iglesia. Empezó a predicar otras cosas contrarias a lo que él predicaba y a lo que él vivía dentro de la iglesia. En vez de arrepentirse, se fue para otro lado. Si este pastor llega a tu casa para visitarte, no lo reciba. No lo reciba. ¿Por qué? Porque te va a sembrar cosas malas y equivocadas. No tiene comunión con el cuerpo. Y es muy importante pertenecer al cuerpo, hermanos. Algunos dicen, no, yo soy la iglesia. Usted no es la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 28, que tú eres miembro en particular. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en particular. Entonces somos miembros del cuerpo. Ahora, un miembro que no está en el cuerpo es un miembro amputado. Va a pudrir, no sirve para nada. No actúa con el cuerpo, no participa del cuerpo, no pertenece al cuerpo. El miembro tiene que pertenecer al cuerpo. Entonces, una persona que dice, no, yo soy creyente de internet, ¿viste? Yo veo acá la hora que quiero, mis cultos son la hora que yo elijo, a las madrugadas, por la noche, a la mañana, a la tarde, la hora que yo quiero, elijo los pastores que yo quiero escuchar, y ahí escucho las predicaciones, hago mi oración. Ya vi mucha gente así. Usted por ahí debe conocer a alguien. Y hago mi oración. No, yo no congrego en ninguna iglesia, no me congrego. Y ahí le pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿Por quién sos disciplinado? ¿Por quién sos cuidado? ¿Por quién sos visitado? No, yo no tiene. ¿Cuál es la iglesia que perteneces? No, a ninguna. O a todas. Hay gente que ya me contestó eso. No, yo pertenezco a todas. El que pertenece a todas no pertenece a ninguna. ¿No sabía? El que dice yo soy de todos no es de ninguno. No es de ninguno. No es de nadie. No tiene compromiso con nadie. Porque quiere decir con todos que tengo compromiso con este. Y cuando alguien te pide un compromiso, no tenés compromiso con nadie. Usted no puede decir, ¿de quién sos esposa, Giselle? Ah, yo de todos. Y tu novio va a quedar muy enojado, o tu marido, ¿no es cierto, Pedro? No, yo soy de todos. No, tenés una relación con uno, un compromiso. Esa fue la bronca de Dios con el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Ustedes se prostituyeron con otros dioses. Quieren parecer con la gente del mundo. Y ahí quieren servir a otros dioses también. No, ustedes son propiedad exclusiva de Dios. El pueblo de Dios. Es el Dios verdadero. Entonces usted tiene que pertenecer ser novia de Cristo, pertenecer al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero. A esta usted eres parte, de esta sos miembro. Yo y vos somos miembros de la novia del Cordero, de la iglesia de Cristo, no de todas. No, yo tengo compromiso, yo tengo personas a quien cuido, yo tengo un departamento que yo me involucro, yo tengo mi fidelidad en mis diezmos y ofrendas, yo tengo mis responsabilidades frente a los presbíteros de la iglesia, yo puedo ser retado cuando voy mal, yo puedo ser cuidado, yo puedo ser visitado, cuando yo tengo alguna dificultad, yo sé a quién recurrir. Nosotros somos una iglesia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo funciona, y yo veo el amor de Dios en esta iglesia, y nosotros entre todos nos cuidamos. Esto es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Y yo ya he dicho muchas veces cuáles son las únicas 3 razones, hay más otras, pero las digo únicas, que son las principales, primordiales, por qué tú vienes a la iglesia, por qué tú tienes que congregar, como dice Hebreos, ¿no? No dejes de congregar como es la costumbre de algunos. Hebreos capítulo 13.
Entonces, las tres razones, los tres motivos, porque tú tienes que congregarte, porque tú tienes que pertenecer a una iglesia, es porque primero tienes que adorar a Dios. Ah, pastor, yo puedo adorar a Dios allá en mi hogar. Está bien. Vamos a ver si pasa por la segunda. Tú tienes que estar en comunión con el cuerpo, tener el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo corazón, relacionarte con tus hermanos. Primero, para que se haga del cuerpo tiene que ser un miembro. Y ya he dicho repetidas veces y lo repito de vuelta. El todo sin la parte no es todo. El cuerpo sin miembros no es cuerpo. Y la parte sin el todo no es parte. El miembro sin el cuerpo no es miembro. ¿De qué es miembro? Sos solo. Sos autosuficiente. En ti te subsiste solo, no necesita el cuerpo. ¿Me explico? Entonces, tenés que pertenecer para tener comunión. La comunión es tener el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo espíritu, el mismo destino. ¿Para dónde vas? Para el cielo, yo también. ¿Qué compromiso tenés? La doctrina bíblica, yo también. ¿Tenemos el mismo espíritu? Sí, Espíritu Santo actúa en nosotros, estamos juntos. Y tercero, para la exhortación, la reprensión y la edificación en la palabra de Dios. Usted viene por esas tres razones a la congregación. Para adorar a Dios, y también adoro con mis diezmos y ofrendas, alabanzas. Entrego al Señor mi tiempo, mi horario, en un horario específico, el día específico, el día del Señor. Este día le doy al Señor, gasto todo otro mi tiempo de la semana con otras cosas, pero ese tiempo lo doy al Señor para mi adoración familiar. Llevo mi familia, el que quiere venir y el que no quiere también, vamos. Porque soy el jefe de hogar, vamos para la casa de Dios, ¿no es cierto? A menos que haya otras cuestiones específicas. Segundo, soy uno con estos hermanos. Participamos en la misma comunidad. Somos cuerpo de Cristo. Nosotros nos identificamos como cuerpo de Cristo. De la iglesia visible, somos la iglesia invisible. Los que realmente entienden eso, hacen parte de la iglesia invisible. Y tercero, ahí es donde me alimento de la palabra de Dios. Salgo de ahí con sustancia suficiente para aguantar la semana. Que Dios me está fortaleciendo, me está edificando. Amén. Y vamos a cerrar con esto, hablando de los últimos versículos que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Guarde estas cosas sin prejuicios. Pastor, sea imparcial. Presbíteros, sean imparciales. No haga de una manera dos pesos, dos balanzas, dos yugos. No. Trate todo por igual. Imparcialidad. Sin prejuicios. Y dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué significa eso? En la hora de ordenar pastores, presbíteros, diáconos, no vaya tan apurado. Observe todas estas cosas, sin prejuicios, de forma imparcial, ¿cierto? Y pase por la prueba los que quieren participar del gobierno de la iglesia. Cuidado, consérvate puro para que no participes de pecados ajenos. Es decir, si usted ordena a alguien que está en pecado en la iglesia, está participando y te está haciendo partícipe de este pecado. Si usted está con alguien que ejerce un oficio en la iglesia y lo sabe y no existe nada de disciplina, no cuidaste a esta persona, no lo reprendiste, no lo exhortaste para salir de esta condición, te está haciendo partícipe del pecado de ellos. Mantente puro, Timoteo. Mantente puro. Ahí viene y dice las causas. Dice, versículo 24. Vamos a saltar al 23 que ya hemos explicado. Los pecados de algunos, ¿por qué? Porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Cuidado, no imponga
rápidamente las manos ordenando presbíteros, diáconos, porque algunos pecados son visibles. Pero aquellos que usted no sabe, que aparecen después de la ordenación, y te va a hacer partícipe de ellos. Para que te mantengas puro, no sea precipitado en ordenar presbíteros, pastores y diáconos. Eso es lo que está enseñando a Timoteo. Vaya despacio. Muestra todos los prerequisitos, los atributos del pastor que te he dicho en el capítulo 3 y 2. Téngalos como aprobado después de un tiempo de prueba. Y solo después de ver todo eso, ordene. Aún así, versículo siguiente, aún así, mira, puede ser que ellos manifiesten malas obras después. Puede ser. Pero dice así, versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las obras buenas, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Más adelante, la iglesia va a ver si está practicando malas obras o buenas obras. Las buenas obras son patentes, son vistas prontito. Y las malas obras también. No hay manera de ocultárselas. No hay forma. Y tampoco lo puede hacer el pastor o el consejo, como en sentido de hacer, como pasar por alto, ¿no? Hacer vista gorda en algunas situaciones. No. Tiene que cuidar. La salud de la iglesia es importante. Tiene que ser cuidado. Con toda paciencia, con todo amor, con todo cariño, con todo respeto. Esas cosas son necesarias en la iglesia del Señor para el crecimiento del cuerpo en sanidad. En sanidad. Porque la iglesia que hace eso todavía puede tener cizaña. Tratando con toda la disciplina, tratando con todas las maneras bíblicas, aún puede haber cizaña en medio. Ahora imagine usted las iglesias que no actúan con la disciplina. Las iglesias que no tienen esa marca de sanidad se vuelven totalmente liberales, hermanos. Por esa razón que hemos visto tantas y tantas iglesias, inúmeras y inúmeras de iglesias morirem. Europa ya no tiene más iglesias sanas. Europa, tenemos misioneros de APMT plantando iglesia y trae testimonio para nosotros. Acá en la iglesia se puede todo. Las iglesias que existen hoy, se casan homosexuales, lesbianas son pastoras, todo existe. Todo. ¿Por qué? Arrancó así, de a poquito. Sin disciplina, sin cuidado, sin reprensión. No puede retar a nadie. En Europa no puede retar a nadie en la iglesia. Usted no puede retar a nadie. No puede reprender a nadie. ¿Quién sos vos para reprender a una persona? No reconocen la autoridad, como Pablo escribe. No reconocen la autoridad puesta por Dios. Está un desastre, la iglesia está caída. Hay en Estados Unidos algunas iglesias que están llamando por APMT, por teléfono, y diciendo: envíenos misioneros para asumir. Tenemos todo, tenemos estructura, tenemos edificios, tenemos colegio, tenemos un templo magnífico, solo no tenemos gente, porque se fueron todos. Envía un misionero para asumir toda esa estructura y predicar el evangelio sano y empezar a ganar nuevas almas, porque no tenemos ni quien lo haga, ni quien quiera, ni quien se anime. Ni quien se anime. Si usted quiere ser un misionero de APMT en Estados Unidos o en Europa, cualquier país, está abierto para ti. Hay muchos vacantes para que te ponga a estudiar el idioma, te ponga a estudiar la cultura, te ponga a hacer las cosas que corresponden, lo que sea necesario para que vayas, y vas. Porque ahí tiene mucha necesidad también. Mucha necesidad. Está destruida la iglesia. Porque las iglesias empezaron a enfermarse y desvalorar las cosas que Dios ha enseñado en su palabra. Apenas nos alejemos de la escritura, la iglesia se destruye sola.
necesitamos siempre estarmos instruidos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que edifica la iglesia. Jesús es la palabra. Él dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra que es Jesús. Cuando dejamos de predicar, de vivir esta palabra, ya la iglesia está destruida. Y es lo que el diablo está logrando hacer en muchos lugares. El día de hoy, los tiempos modernos, hermanos, oremos para que el Señor Jesús regrese pronto. Porque los tiempos modernos, como hemos expuesto en Apocalipsis, parece que va cada vez más caminando de mal en peor. Y la iglesia se va anulando cada vez más. Hay iglesias, pero ¿de qué manera están? ¿No es cierto? En Brasil ha aumentado mucho el número de iglesias. Dificilmente sale por la calle a evangelizar como hacemos acá y vamos a escuchar a alguien diciendo soy ateo o no quiero nada, no creo o no conozco la iglesia, no conozco a Dios. Casi 90% de los brasileños ya escucharon el evangelio, si no más también, con excepción de algunas tribus indígenas, pero los brasileños urbanos, todos escucharon el evangelio. Porque hay miles de programas por tele, hay radios, hay miles de iglesias. Brasil no es como en Argentina. Usted sale acá para encontrar una iglesia, tiene que buscar la dirección en Google Maps. Porque no ve iglesia cada... No, en Brasil usted camina a cada esquina, tiene 2, 3 iglesias. Es así. Ahora, ¿cómo está la iglesia brasileña? ¿De qué forma está? ¿Qué doctrina que están viviendo? ¿Están sanas? Esa es la gran preocupación de las iglesias bíblicas. ¿Cómo está la sanidad de la iglesia? Es muy importante, hermanos, que esta iglesia crezca, porque ya nació, crezca, sana. Que los miembros entiendan eso, que no tome por mal, que no lo malentiendan, lo malinterprete, que realmente defenda la doctrina bíblica, que ame la doctrina bíblica y diga, es necesario que la iglesia sea sana, es necesario cuidarnos unos de los otros. Y acá Pablo dice, para exponer el pecado de los que persisten en pecar, a todos, para que los demás teman, para que los demás sientan la consecuencia del pecado, no únicamente en lo que es la pena, digamos así, sino por lo que causa a la propia persona, ¿no? Que nosotros vigilemos, hermanos amados, y andemos en comunión con el Señor. No estoy diciendo que tenemos que ser santurrones, no, hermanos. Estoy diciendo que tenemos que estar luchando para apartarnos de la apariencia del mal, salir del pecado, huir del pecado. Cada uno de nosotros necesitamos esta vigilancia, este cuidado. Necesitamos. Y sepa usted, Iglesia del Señor Jesucristo, si algún día usted está enfrentando un problema de pecado, sea grave, sea sencillo, sea lo que sea, acérquete a los presbíteros de la iglesia, a tu pastor, a este consejo y abra tu corazón. No va a ser rechazado, no va a ser echado fuera, no va a ser expuesto, va a ser cuidado, No oculte, arrepiéntete pronto. Yo me acuerdo cuando era joven, me convertí a los 17 años, ya con eso termino. Y tenía cosas privadas mías que yo sentía que estaba mal delante del Señor. Y siempre recurría a mi pastor y le contaba todo. Mira, pastor, me está pasando eso, estoy sintiendo eso. ¿Viste? Y estoy pecando en eso. Quiero que ores por mí. Yo no quiero andar en pecado. Yo quiero andar con Cristo. El pastor venía, oraba por mí. Y él siempre estaba me fortaleciéndome, siempre estábamos levantando. Entonces, el pastor sabía en su privado de mis fallas privadas, y siempre aprendí una frase que me lo llevo.
me la llevé por toda la vida cristiana. Nunca deje con que el diablo sepa más de tu vida que tu pastor. ¿Entendieron la frase? El diablo sabe todo lo oculto, ¿eh? Entonces, no deje nunca que el diablo sepa más de tu vida que tu pastor. El diablo conoce cada detalle de tus pecados, pero usted está ocultando y no puede ser sanado. Entonces el diablo está en la risa, está contento, aplaudiéndote. No deje con que él se agrade de lo que tú haces. Entonces abre el corazón. Yo hablo pastor por ser el que representa el consejo, pero el consejo entero. Acá tenemos 3 miembros del consejo. Yo, Marcelo y Rubén. Entonces acérquete a los que tenés más, digamos, afinidad, cercanía, más confianza y hable. Mira, está pasando eso en mi corazón, tengo miedo de que esté mal. Y hablemos, y abramos el corazón uno con los demás, uno con los otros. Y así nos cuidamos, hermanos, nos tratamos, nos ayudamos. No te preocupes que no vas a enterar todos de la iglesia. No es así como funciona. El primer paso es el cuidado, es la protección, es traerte de vuelta arrepentimiento, arrepentirte y saber que tiene que andar con el Señor. Amén. Es así una iglesia sana. Es así una iglesia sana. Que sepamos vivir eso en el nombre de Jesús. Si no, hermanos, tarde o temprano vamos a terminar como Europa. Una iglesia destruida que puede todo. Nadie se mete en la vida de nadie. Puede todo. Que en nombre de Jesús, Señor, nos guarde de eso, de este mal. Esta es la preocupación de Pablo con la iglesia de Éfeso, cuando estaba dando las instrucciones a Timoteo. Ojo, Timoteo, que está lleno de falsos profetas por ahí. Y están llevando un montón de gente. Cuida de ti mismo y de la iglesia. Cuida de la iglesia. La salud espiritual. Lo que está mal dentro de la iglesia, cuida de eso. En nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. Yo creo que hoy la iglesia aprendió un poquito más acerca de lo que significa la disciplina bíblica y el cuidado de unos para con los otros. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca.